Hola Libra, bienvenidos a Kama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura de amor. Vamos a ver qué tipo de mensaje de canalización quieren traer las cartas para ti en esta ocasión, ¿de acuerdo? Venga, vamos allá y empecemos. Libra, Libra, Libra. A ver que se ha volteado una. Vale, ahí tenemos. Vamos a empezar con unas frases, ¿de acuerdo? Que pueden ser tanto de la persona de tu interés como de vuestro subconsciente. Te daré unas palabras claves. Dicen así: me fui cuando las cosas se pusieron difíciles. Estoy luchando por encontrar el camino correcto. Yo entiendo, Libra, que muchos de vosotros habéis pasado por una ruptura. Aún hay para muchos ese cariño, ese sentimiento, esa conexión. Pero noto mucha distancia, mucha lejanía, ¿no? Como que la conexión está bastante mermada. No te voy a negar que en muchos casos sigo viendo un cariño, sigo viendo ese aprecio, pero no de la manera que a muchos de vosotros os gustaría. Pero por otro lado, noto una energía de unión, de matrimonio, conexión del alma, un amor eterno, una devoción. Volver a salir, conocer a alguien nuevo, concretar una cita, o incluso en algunos casos tener algún tipo de cita o de contacto en línea. Pero no voy a precipitarme y vamos a ir con el tarot. Recordad que es lectura general, así que si algo no resuena contigo, dejarlo marchar. A veces, hay personas que se piensan que la lectura es para ellos. O sea, yo no digo ni tu nombre ni tu apellido directamente, ¿no? Para que vengas aquí. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Cada uno tiene lo que tiene en la cabeza. No diré nada más. Así que ya sabéis, lo que no resuene con vosotros, dejadlo marchar, corazón. Vamos a ver. Mira. Yo sé que respecto a un pasado aún sigue habiendo esa esperanza, ¿no? Esa chispita, esa llama de volver a conectar, de arreglar las cosas, de ponerse de acuerdo, de solucionar. Y si bien es cierto, ¿vale? Que yo sé que no sois todos, de hecho muchos, dirás, este Asier está loco, ¿no? Yo no volvería nunca con esa persona, ni hablaría con ella, ni nada por el estilo. Si bien es cierto que veo que muchos de vosotros vais a estar entablando una comunicación, una conversación con la persona de dicho pasado. Sí que es verdad que en algunos casos os vais a dar la oportunidad e incluso podría llegar a funcionar. Pero en estos casos siempre hay una clave, y la clave es la misma. ¿Realmente ha habido algún cambio en ti o en esta persona para que no se repita todo de nuevo? ¿Habéis aprendido de los errores? ¿O sigue siendo todo exactamente igual? Y sabes, en el fondo, que se volvería a repetir el mismo patrón. Eso es importante. Muchos tenéis que reflexionar en ello. Ahora bien, que tú me dices, no, así es, yo, oye, le deseo lo mejor a esta persona, estuvo bien mientras duró, pero se acabó. En ese caso, lo que sí que es cierto que estoy viendo que hay como una persona, ¿vale? Que aparece ante ti, que tú conoces, una persona con la cual vas a estar conectando, y siento que no es casualidad en absoluto. O sea, me explico. Da la sensación como que esta persona aparece en tu vida, se cruza en tu camino, por justicia divina. Como podremos llegar a decir,
que viene a equilibrar la balanza, ¿no? Puedo llegar a entender, pues, que muchos de vosotros habéis tenido bastantes decepciones y por eso es como que esta personita va a estar haciendo acto de presencia en vuestras vidas. A ti que estás en pareja, a ti que estás en conexión, veo que muchos habéis tenido problemas, discusiones bastante fuertes, incluso me atrevería a decir. Han habido malos entendidos, pero también es cierto que hay una conexión. Es cierto que se ve un cariño, un sentimiento por ambas partes. Es como que los que habéis tenido algún tipo de problema, de discusión, de alejamiento, quizás, vais a estar hablando las cosas, vais a establecer una comunicación y en base a esa conversación, en base a esa comunicación, vais a ser capaces de solucionar las cosas. Los que estáis solos, veo muy marcado el simbolismo, la energía, la fuerza de la unión. Una pareja, una conexión, con sentimientos que viene hacia ti. Yo sé que muchos estáis como un poco estancados, un poco bloqueados en el amor. Tenéis la sensación de que nadie va a llegar, de que nunca vais a encontrar a nadie. Noto bastante pesimismo por parte de la mayoría de vosotros. Y aunque muchos no sois conscientes de ellos, al pensar, al actuar de esa manera, os estáis cerrando puertas, os estáis bloqueando caminos. Pero no sois conscientes que la suerte está de vuestra parte. Viene la rueda de la fortuna a mover vuestra energía, a impulsaros, a haceros avanzar en todo lo relacionado con el amor. Pero bien es cierto, a ti que estás soltero, que para poder avanzar, para poder alcanzar este punto en tu conexión, en tu relación, bueno, tu vida sentimental en general, es importante que tengáis claro qué es lo que queréis, qué es lo que buscáis y hacia dónde os dirigís. Porque no podemos pretender conocer a alguien nuevo si constantemente tenemos a esa persona del pasado en nuestra mente, si estamos constantemente revisando pues, sus estados, qué cuelga, qué no cuelga, qué hace, qué no hace. El hecho de vivir en esa obsesión, porque al final de cuentas es una obsesión permanente, lo que está haciendo es bloquearos y cerraros los caminos. Así que si realmente sabes que con esa persona no vas a volver, sabes que realmente ahí no hay nada más que hacer, lo mejor es que tomes una decisión, que sueltes y que avances. Con respecto a las parejas, yo aquí veo como que muchos de vosotros os sentís como un poco... ¿Cómo te explico? A veces hay personas que no están solas y se sienten solas. Puede ser que seas tú, puede ser que sea tu conexión, que es como que notáis que la relación está un poco más distante, un poco más alejada, como que os sentís estancados, bloqueados, y no lo contáis, no lo decís. Aquí veo como un secreto, veo una información oculta que deberá ser revelada. Yo sé que alguno cuando he dicho del secreto de jolín, me están siendo infiel o algo así. No, yo no lo veo tanto así. Pero sí que es verdad que hay algo que no se dice. Probablemente es que hay una situación, hay algo que te moleste mucho o que la hagan tu conexión. Porque claro, al ser una lectura espejo, una lectura de amor, podría ser espejo completamente. Eso ya dependerá de vosotros que tú digas, bueno, vale, pues mira, sí que es verdad que a mí hay esto que no me gusta y no me atrevo a decírselo, deberías hacerlo. O en un casito más minoritario, que esta persona,
tu pareja, tu conexión, esté viendo algún tipo de hábito, algún tipo de situación, algo de ti, que aunque te sonría, aunque te ponga buena cara, realmente no le hace tanta gracia, ¿vale? Así que es importante, yo siempre os digo, que tiene que haber comunicación. La comunicación es la base de toda relación, ¿de acuerdo? Así que bueno, Libra, cielo, pues hasta que llegó tu lectura en el día de hoy. Espero de corazón que te haya gustado y si es así, pues me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Dicho esto, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Bendiciones!